Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse para compartir el taller de hoy. Mi nombre es Gisela Montangy, represento a la empresa Stoller Argentina en Entre Ríos. Stoller es una empresa que fue fundada en el año 1970 por el ingeniero Jerry Stoller en Houston, Texas, Estados Unidos. Es una empresa especializada en fisiología y nutrición vegetal y desde sus inicios es una empresa que brinda conocimientos, productos y servicios. Para todos aquellos que quieran conocer más acerca de Stoller, pueden visitar nuestra página www.stoller.com.ar. Hoy tenemos el agrado de presentarles a dos técnicos, el ingeniero agrónomo Claudio Nader y el doctor Fabricio Kazan. Ambos van a estar a cargo de las diferentes disertaciones. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Claudio es ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional de Tucumán. Es especialista en fisiología y nutrición, en cítricos, arándanos, fresas y hortalizas. Hoy vamos a hablar con él cómo producir, cómo nutrir a los cítricos con productos orgánicos. Claudio ha trabajado en diferentes empresas de producción de estos frutales, tanto en Argentina como en Chile, en Bolivia, en Uruguay, y también representa al laboratorio AGQ. Claudio, la audiencia queda en tus manos, muy agradecida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gisela. Bueno. Vamos a empezar entonces. En primer lugar, agradeciendo a quienes están participando, invitándolos a reflexionar sobre los cultivos orgánicos, entendiendo desde ya que en este seminario o en esta charla no se trata de un curso, por lo tanto la idea no es ahondar en conceptos muy profundos de fisiología, fenología o de productos para poder utilizar, sino en una presentación sencilla mi idea es transmitirle la experiencia de cómo encaro yo personalmente o cómo encaramos con los diferentes productores de diferentes productos, entre ellos los citrícolas, las producciones orgánicas. Entonces, yo creo que la producción orgánica da una oportunidad que es superadora a la producción tradicional o a la producción convencional. ¿Por qué? Porque la producción orgánica nos permite incorporar productos que habitualmente no incorporaríamos en una producción convencional. Y esos productos son productos de matrices orgánicas y consorcios microbianos también, para favorecer la actividad biológica de la planta, para favorecer la actividad de la rizósfera, y con ello todo el conjunto se hace virtuoso. Voy a intentar, a través de la presentación, de mostrar algo de lo que quiero significar. Bien, la idea es cómo asegurar una buena nutrición con productos orgánicos. Y ahí también les cuento algo. Mi especialidad es la fisiología y la nutrición vegetal. Yo vengo desde una rama en la que trabajé mucho acerca de nutrición y fisiología, y trabajamos obviamente los productos, los nutrientes. Trabajamos macro, micronutrientes, y también incorporamos bases orgánicas. Con el tiempo, esa incorporación de bases orgánicas nos permitió ver mejoras en el desarrollo del cultivo y entender que el aporte orgánico podía ser el sustento para una producción de alta calidad y con alto rendimiento. Ahí empezamos a trabajar
hace ya mucho tiempo con interesados en producciones orgánicas, y el primer concepto que venía en la producción orgánica era dejar de hacer. Entonces, aquel productor que tenía una rutina de trabajo razonable, desde los aportes de nutrientes, macro, micronutrientes, y un manejo de agua razonable, aquel productor, cuando ingresaba a un cultivo orgánico, dejaba de hacer. Entonces, dejaba de aportar nutrientes, dejaba de pulverizar, dejaba de hacer productos tradicionales, en pos de obtener un cultivo en el que haya, obviamente, en el que pueda tener llegada a los mercados internacionales con cero residuos y con una formación orgánica. Ahí empezaron los problemas, porque habitualmente cuando uno deja de hacer, lo que está ocurriendo es que empieza el deterioro de la producción. Los laboratorios se preocuparon de generar productos que pueden pasar a suplir lo que nosotros hacíamos con los productos de origen mineral. Entonces se ha producido una posibilidad muy importante en generar mejores producciones. No importa la definición de lo que es la agricultura orgánica, quedará en la presentación para quien quiera leerla, y ahí tenemos que preguntarlo. Yo no sé quién es la audiencia, probablemente haya productores que estén ya adentro de unas producciones orgánicas y haya productores que estén preguntándose por cómo entrar a la producción orgánica. Entiendo que la mayor parte de quienes están compartiendo esta charla son citricultores interesados en esa producción. Podemos tener dos situaciones: que un lote preexistente sea transformado en un cultivo orgánico y que un lote nuevo ingrese como cultivo orgánico, ingrese a cultivo orgánico desde el momento cero. Es importante saber que cuando vamos a trabajar a un lote que ya está funcionando, además de las cuestiones legales y el tiempo que debe transcurrir para que ese lote sea aceptado como orgánico, sea con destino a la Unión Europea o sea con destino a Estados Unidos o a otros países, cada uno tiene su requerimiento. La adecuada elección del lote es importantísimo, porque cuando nosotros vamos a trabajar debemos elegir los mejores lotes o los lotes que particularmente puedan tener mejores respuestas cuando empecemos a trabajar con una producción orgánica. Hay tres pilares en los que se asienta la producción: genética, la adecuada elección del material vegetal, no importa la combinación pie-copa en el caso de la citricultura, no importa, importa la calidad del pie y de la copa. La adecuada elección del lote, esa adecuada elección del lote implica que cuando nuestro lote tenga menor disponibilidad de nutrientes, deberemos trabajar con mayor cantidad de productos de origen orgánico para tratar de cumplir con las demandas del cultivo. Y una planificación sistemática y ordenada del método de producción orgánica. ¿Cómo voy a encarar la producción? ¿Cómo voy a encarar la producción orgánica? Los desafíos son los siguientes. Los que vayan a producir orgánico, pregúntense o propónganse, mejor dicho, obtener con la producción orgánica mejor condición que con la producción tradicional. Es decir, productividad y parámetros de calidad de iguales estándares que los cultivos convencionales. Ustedes pueden preguntarse, ¿cómo hago para lograr esto? ¿Cómo llego a lograr esto? Bueno, buenas noticias. En general hay demasiada cantidad de productos disponibles con posibilidad de suplir las demandas de los cultivos. Un cultivo orgánico cambia su fisiología con respecto a un cultivo tradicional
cambia su forma de consumir nutrientes, cambia su forma de demandar agua, cambia su forma de generar su floración, su cuaje y llegar a un adecuado a los adecuados parámetros de calidad, como ser firmeza, calibre, color, grados Brix o lo que fuese. De ninguna manera un cultivo orgánico tiene los mismos requerimientos que un cultivo tradicional. Pero, como les comentaba al principio de la charla, tenemos la posibilidad en un cultivo orgánico de aportar matrices que en un cultivo convencional probablemente no la aportaríamos. Y los fertilizantes o la nutrición orgánica a través de los productos disponibles es capaz de suplir lo que dábamos en una producción convencional. Los dos pilares fundamentales de la producción orgánica, acá dice limón, pero en realidad debería decir citrus, dice limón porque, digamos, lo manejamos desde Tucumán, donde nuestro principal cultivo es el limón. En realidad esto está para cualquier cultivo cítrico. Acá seguramente muchos de los que producen citrus conocen esta gráfica de la fenología clásica de los cítricos, cuál es el movimiento de la demanda. Ahí con el cursor espero que lo puedan ver. Tenemos el crecimiento vegetativo de la primavera, luego la caída en la actividad en cuanto a crecimiento vegetativo, y luego el crecimiento vegetativo de finales de verano, principios de otoño, sabiendo que dependiendo de la zona, tenemos otros flashes vegetativos durante la campaña. Conjuntamente con ese diseño de crecimiento, con esa fenología de crecimiento foliar, está el desarrollo del crecimiento radicular, que es una curva que acompaña desfasada a la curva de crecimiento vegetativo. Y tenemos los momentos claves o clásicos de floración y cuaje, caída fisiológica y luego el crecimiento de los frutos. Ahí les pasé a la forma en que los cultivos citrícolas demandan nutrientes en función a su fenología. Quiero rescatar, como dijimos al principio, como no se trata de un curso y no vamos a ahondar en características de productos y tipos de productos, pero sí quiero rescatarles, les pido que todos piensen que si ustedes al generar un cultivo orgánico, al desarrollar un cultivo orgánico, no intentan respetar la demanda de nutrientes en función a lo que es la fenología del cultivo, también a la productividad esperada y también del suelo del que parten, es probable que el cultivo orgánico termine, como han terminado mucho, en grandes fracasos. Entonces, primer concepto, no hay que pensar que un cultivo orgánico es un cultivo en el que uno pueda dejar de hacer con tal de no aportar nutrientes o no aportar matrices orgánicas o no pulverizar con moléculas de síntesis para tener el producto deseado. Si dejo de hacer, voy a tener el producto deseado, seguramente. O voy a tener el producto esperado por los requerimientos de los distintos países. Pero para mi producción es probable que entre en pérdida a partir de un determinado momento por dejar de hacer. Entonces, dejar de hacer no es el negocio. ¿Cuál es la ventaja que me da los productos aptos para cultivos orgánicos? Los productos aptos para cultivos orgánicos, seguramente el ingeniero Fabricio, el doctor Fabricio lo va a desarrollar mejor después, permite incorporar material orgánico, matrices orgánicas a base de o aminoácidos o polisacáridos o cadenas carbonadas de distintos tamaños, incorporarlo al suelo
nutrientes que vienen en esas matrices orgánicas, que tienen todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, los macro y los micronutrientes. Entonces, se arma un círculo virtuoso, porque a los nutrientes naturales, a los nutrientes normales aportados, le pongo la otra fase, que es la fase orgánica. No se puede completar una producción sin que esta base de macro y micronutrientes, o macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes estén presentes. No se puede completar esa fase, es imposible completar el total de la actividad nutricional de la planta, no se puede completar si no están presentes todos y cada uno de estos nutrientes. Los invito a reflexionar sobre esto y a reflexionar también sobre de dónde estoy partiendo, cuáles son las características físico-químicas y fertilidad de los suelos de los que parto. Todo esto debo tener o debo pedir para a quien me colabore, al técnico que me colabore, al técnico que me lleve mi explotación orgánica o al productor mismo. Todos estos análisis son análisis que no deben soslayarse a la hora de iniciar un cultivo orgánico o a la hora de transformar un cultivo tradicional en un cultivo orgánico. Acá tenemos un ejemplo, solamente un ejemplo, de un suelo clásico de la región noroeste, en el que estamos parados sobre una situación muy favorable en cuanto a contenido de materia orgánica del suelo, la conductividad eléctrica del mismo, el pH y el equilibrio de bases en el perfil. Con un suelo de estas características, tengo cubierto gran parte de los nutrientes que va a demandar el cultivo durante su ciclo anual. Pero de ninguna manera tengo cubierto el total de la demanda. Y mucho menos en los momentos oportunos o en los momentos necesarios. Es probable que tenga un suelo muy fértil, que tenga una mineralización adecuada, que esté en una condición climática ambiental favorable, que tenga riego adecuado, pero es probable que en los momentos críticos los nutrientes falten. En los momentos críticos los nutrientes deban ser aportados con las matrices orgánicas que sostienen nutrientes minerales también en su composición. De ninguna manera, como venimos diciendo, de ninguna manera aportar materia orgánica sola nos va a permitir tener mejor condición, o aportar nutrientes minerales no lo podemos hacer desde un cultivo orgánico. Los invito también a que cuando desarrollen un cultivo orgánico, con lo cual deban generar aportes en forma permanente, ustedes puedan monitorear su cultivo, lo puedan monitorear en forma ordenada, con distintas metodologías. Por ejemplo, se pueden monitorear parámetros, acá hay algunos, se pueden monitorear parámetros en los tejidos característicos o en los tejidos claves. Puedo monitorear los parámetros nitrógeno, fósforo, potasio, macro y micronutrientes, los puedo monitorear en las hojas y puedo saber con respecto al valor razonable en el que debo estar, puedo conocer si yo me encuentro entre un mínimo y un máximo abajo de la necesidad, en algunos momentos adentro de la necesidad, en otros momentos fuera, o en todo momento por sobre la necesidad. Entonces, el cultivo va a ser adecuadamente nutrido y va a responder adecuadamente a nuestros requerimientos de producción y de calidad, si y solo si no nos apartamos de las
de suplirle los nutrientes que necesita para que se cumplan los pasos fisiológicos. ¿Alguna otra forma de monitorear? Yo simplemente quiero avanzar un poquitito en esto. Alguna otra forma de monitorear es conocer cuál es el contenido de nutriente que yo tengo en solución a partir de los aportes de fertilizantes o nutrientes orgánicos en distintos momentos del año, para ir conociendo si en los momentos claves la demanda del cultivo va siendo satisfecha o no va siendo satisfecha. No da tiempo para pensar o para desarrollar lo que ustedes están viendo, queda a disposición para consultas posteriores, a través del correo, de lo que sea. ¿Qué significan estos parámetros en cada una de las profundidades? Acá estamos analizando la solución de fertirriego con 3 profundidades en sondas, y estamos analizando a la vez, siguiendo el cultivo en el tiempo, en los parámetros, en los tejidos. Cómo es el contenido de cada uno de los nutrientes del tejido en el tiempo. Y ver si con nuestros nutrientes de base orgánica somos capaces de estar dentro de los requerimientos para arribar a condiciones adecuadas. Sí quiero contarles que en general, cuando nos pusimos a trabajar en cultivos orgánicos y trícolas y no pusimos limitaciones en los aportes, más allá de lo económico, primero lo agronómico y después lo económico, cuando no pusimos limitaciones en lo económico, los resultados fueron superiores incluso al cultivo convencional que veníamos teniendo. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque en la mitad oculta del suelo, la mitad oculta del cultivo, que es lo que es la rizósfera, seguramente el ingeniero Fabricio la va a desarrollar adecuadamente después, la condición en la que el cultivo empieza a desarrollar la rizósfera es de una calidad muy superior a la que venía teniendo, porque hemos incorporado una serie de productos orgánicos, incluso consorcios microbianos, que favorecen la actividad microbiológica, que favorece la actividad fisiológica de la planta, y todo el conjunto opera en una forma mucho más armónica y mucho más estructurada, permitiendo arribar a muchos mejores resultados cuando se acumulan una determinada cantidad de años con acciones favorables. Por ahí ustedes pueden preguntarse en qué tiempo podría tener respuestas superiores a las que venía teniendo. Esto es una opinión personal, tómenla como tal. Creo que a partir del final del segundo año o del tercer año de reconversión de un cultivo tradicional en un cultivo orgánico, los resultados, producto de este conjunto de trabajos, empiezan a impactar de forma muy positiva y los resultados terminan siendo muy superiores a los esperados. Sanidad vegetal lo dejé abierto. Lo dejé abierto porque, si bien existe un sinnúmero de productos aptos para producción orgánica, para control de la mayor parte de plagas y enfermedades que requiere la citricultura, creo que es mucho más importante saber que previamente la autodefensa de la planta, cuando voy generando mejores condiciones, la autodefensa de la planta permite tener vegetales más saludables con necesidades menores de control con los productos
de salida vegetal aptoorgánicos. De ninguna manera estoy sugiriendo que no se deban hacer tratamientos, y esos tratamientos probablemente sean mucho más severos que lo que teníamos, y además sean mucho más onerosos que lo que veníamos teniendo cuando teníamos la agricultura tradicional. Pero de cualquier modo, creo que todos van a notar, o todos pueden notar, que al cabo de un determinado tiempo, su cultivo está mucho más saludable sin una intervención tan incisiva como la que venían teniendo anteriormente. Mi tiempo está concluido. Creo haber dado pautas, creo haber dado solamente puntos de vista y dejarle la posibilidad de pensar desde dónde tienen que encarar el cultivo orgánico para ser exitosos. Encarar un cultivo orgánico desde dejar de hacer es garantía de fracaso. Encarar un cultivo orgánico desde sumar moléculas, aptoorgánicos y nutrientes contenidos en estos productos, garantía de buenos resultados, a condición de que lo multifactorial nos acompañe: clima, presión de plagas y enfermedades, etc. Muchas gracias, Stoller, y quedo a disposición de Gisela para que continúe. Bueno, muchas gracias, Claudio. Vos dejás de compartir tu presentación. En este Gracias. momento. Muchísimas gracias. Ahora vamos a compartir una disertación del doctor Fabricio Casán. Buenas tardes, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, ¿Qué Gisela? tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien. Bueno, Fabricio es microbiólogo, es doctor en ciencias biológicas, recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es profesor adjunto en la Cátedra de Fisiología Vegetal y también es investigador independiente de un instituto de agrobiotecnología de CONICET. Fabricio tiene muchos años, más de 20 años, trabajando con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Ha realizado muchos trabajos de investigación, más de 100 trabajos de su autoría y otros en colaboración con diferentes investigadores de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Inglaterra, Suiza, Alemania, Bélgica, donde hizo su tesis postdoctoral, y también fue miembro de la Red de Calidad de Inoculantes, es miembro del Consejo Asesor de Bioinsumos del Ministerio de Agricultura de la Nación y también miembro honorario de la Cámara Argentina de Bioinsumos. Hoy Fabricio nos va a comentar sobre la rizósfera como un factor clave para una agricultura sostenible. Es decir, la clave está en las raíces, así que vamos a escucharlo a Fabricio muy atento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gisela. La verdad que el primer aspecto que quiero mencionar es que soy microbiólogo de grado, tengo una formación en la microbiología y hago docencia en la Cátedra de Fisiología Vegetal, y mi formación terminó siendo una integración de ambas áreas de conocimiento, y aproveché la microbiología para entender cómo la microbiología impacta sobre las plantas. Y el resultado creo que es interesante, es interesante. Creo que no podemos concebir a las plantas viviendo en soledad. Y eso es algo de lo que me gustaría charlar hoy con ustedes. Entender la agricultura orgánica sin concebir la actividad de esas pequeñas, esos pequeños socios que tienen las plantas en la naturaleza es imposible. Así que yo he corrido un poquito las ambiciones de mi presentación. Tengo que confesar de que voy a transmitir algunos aspectos que son bastante novedosos yo diría que en el mundo, y que no solamente serían de utilidad en el caso del cultivo de cítricos, sino que se podrían extrapolar a diferentes cultivos. Voy a comenzar a compartir mi presentación en este momento.
Bien, Gisela, vos me comentás si en el momento en que entre en modo presentación, Bueno, acá estoy. está un poquito perezoso, me parece. Muy bien. Ahí ya está en modo presentación. Muy bien. Vamos a hablar de la rizósfera. Y lo primero que se me ocurrió hacer era algo simple, algo que todos ustedes pueden hacer en el teléfono, y es unir los términos de rizósfera y agricultura. Y fue interesante porque las primeras páginas, obviamente en castellano, mostraban estos títulos, ¿no? Y el primero fue el que más me impactó. Y la rizósfera como una clave oculta, y ahí empieza a hablar de la sustentabilidad y la productividad. Y con el concepto de rizósfera, las bacterias benéficas de la rizósfera, la importancia de las bacterias en la agricultura, la importancia de la rizósfera en general. O sea, que hay información sobre el concepto. Algunos de esos trabajos hacen un enfoque futurista, ¿no? Entendiendo como el futuro de la agricultura pasa por la rizósfera. Otros lo focalizan en el rendimiento, ¿no? Como una herramienta clave para modificar el rendimiento de los cultivos. Y en algún caso se hace una especie de relación sobre, fíjense el término, cómo recuperarla, entendiendo que la agricultura actual no se ha preocupado mucho en el concepto de la rizósfera, en la actividad de los microorganismos, o en el suelo, podríamos decir, en la biología del suelo, y que esto evidentemente se considera como parte de un proceso de desgaste. Por eso creo que el título hace referencia a cómo recuperarla. Pero cuando hablamos de rizósfera vamos a diferenciar en el suelo distintas fracciones, ¿no? Y la rizósfera no es cualquier parte del suelo. La rizósfera es una parte particular del suelo, en donde hay una intensa, muy intensa actividad biológica, determinada por lo que las raíces de las plantas liberan al medio. Esta parte del suelo es completamente distinta al suelo en donde no hay influencia de las raíces. Tanto la cantidad como la calidad de micro y macroorganismos que residen en esa fracción es completamente diferente. Y de la misma forma podemos entender como un área similar de íntimo contacto con la planta en la parte aérea, y a esa parte la denominar como filósfera. Y en las semillas también podemos definir como esa área de influencia enriquecida en mucha actividad biológica, definida como espermósfera. Son conceptos que los menciono ahora porque lo vamos a ir teniendo en cuenta durante la presentación. Pero el que más nos interesa es el de rizósfera. ¿Y por qué decimos que es una parte especial del suelo? Primero, porque está en contacto íntimo con la planta. Y yo no sé si alguno de ustedes, por ahí hay algún ingeniero agrónomo, además de productores en la audiencia, pero ustedes recordarán que el suelo, el apoplasto de la planta, vamos a decir, es un término bien fisiológico, pero lo que está fuera de la planta en realidad está dentro. Porque ese espacio libre aparente que tienen las plantas, hasta la endodermis, ahí muy adentro de la raíz, también se considera parte de la rizósfera, y todo lo que está libre en ese medio influye sobre la planta. Es decir, lo que está fuera de la planta y lo que está en el suelo también está contenido dentro de ella y puede ejercer, obviamente, una actividad biológica. ¿Por qué hay alta densidad por qué hay mucha vida? ¿Por qué hay mucha actividad biológica en la rizósfera? Porque, y eso, digamos, ¿por qué? Porque las plantas se encargan de liberar exudados. Ahora, hay una cuestión coevolutiva en esto. ¿Por qué una planta libera algo tan costoso para ella como son los fotoasimilados, con lo caro que es para una planta el fenómeno del proceso de la fotosíntesis? Convertir esa energía lumínica en materia orgánica útil para la planta. ¿Por qué lo libera a través de la rizósfera? ¿Por qué lo libera la rizósfera a través de las raíces? Y obviamente eso tiene, como les decía, un carácter evolutivo. Las plantas aprendieron que liberando esos compuestos empezaban a aparecer
en la cercanía de la planta, en la cercanía de las raíces, socios estratégicos. Y con el tiempo, las plantas aprendieron qué liberar, cómo liberarlo y cuándo liberarlo para sacar un provecho de todo eso. Es decir, nosotros entendemos a la planta como un organismo incapaz de generar un pensamiento, como en el caso del hombre, pero evolutivamente hay un fenómeno de inteligencia asociado. Cualquier cosa que va favoreciendo desde el punto de vista evolutivo de un organismo, el organismo trata de adquirirlo como parte de su equipamiento de una generación a otra. Eso pasa en las plantas. Y eso es donde el área en donde ocurre, donde está la mayor, digamos, ocurre la mayor fiesta en torno a la planta, es en la rizófila. Fíjense, esta tabla resume todo lo que una planta puede liberar a través de las raíces en los exudados. Azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos, factores de crecimiento, enzimas. Es decir, hay un menú completo para todos los gustos, para todos los organismos. Pero las plantas no liberan todo de manera irracional. Y obviamente, la combinación de estos factores, combinando un determinado azúcar con un determinado aminoácido, con un determinado ácido orgánico, va generando un perfil, va seleccionando una determinada población de organismos que evidentemente la planta entiende son mejores socios en la naturaleza para ella. Y no es casualidad que en los sistemas biológicos en la naturaleza, los buenos, digamos, los microorganismos buenos, estén en abundancia en relación a los malos, y que solamente los malos aparecen cuando hay desequilibrios en esa condición. Y esto las plantas se han encargado de llevarlo a lo largo del tiempo, y esto es un carácter evolutivo de las plantas. Y para resumir esto, podemos entenderlo, recientemente se definió como un concepto interesante que es el de punto caliente. Las raíces no liberan exudado en cualquier lado. Hay lugares específicos en la raíz donde se liberan los exudados. Y oh casualidad, en esos lugares es donde se puede medir la mayor actividad biológica. Y eso se define como punto caliente. Y acá hablamos de cualquier tipo de raíz. Y hay otro concepto que es aún más interesante, que es el de momento caliente. Para entender este concepto en particular, el de momento caliente, yo les pido que presten atención a estas figuras. Tenemos la figura A, B, C y D. En la figura A tenemos una planta sana. Una planta sana que no está sufriendo ninguna condición de estrés, y lo que hace esa planta es liberar un determinado patrón de exudados a la rizófila. Con esos exudados mantiene asociada una población de microorganismos que interaccionan con ella. Ahora, en el caso en que la planta está sufriendo o se siente amenazada por la presencia de un patógeno, el perfil de exudados cambia. La planta ya no libera esas flechitas, esas moléculas determinadas por las flechitas rojas. Hay flechitas azules y rojas. Esto quiere decir que en esos nuevos compuestos que la planta libera a partir de sus raíces, la planta está reclutando a otros microorganismos del suelo para que la ayuden en su respuesta al ataque contra el patógeno. Esto ocurre a tal punto en que hay suelos que se consideran que son no conducentes, o suelos en los que los patógenos no pueden desarrollarse, justamente porque la población de microorganismos que se establece en esos suelos, guiado por la planta obviamente, impiden que los patógenos proliferen. Entonces, la moraleja de esto sería que una planta sana, y sana desde el punto de vista, desde la raíz a la parte aérea, una planta sana es capaz de comunicarse de manera eficiente con su medio externo y evitar una condición de desequilibrio, y con ello la presencia de un patógeno. Y fíjense que en la figura D, el modelo ocurre de manera similar cuando hay una deficiencia nutricional. La planta, cuando percibe una condición de estrés nutricional, libera a través de los exudados códigos, señales de alerta, señales de alarma, y con esas señales recluta
a nuevos microorganismos que la ayuden a contrarrestar esa deficiencia nutricional. Esto lo podríamos entender desde el metabolismo del fósforo, el metabolismo del nitrógeno, y si acá estamos hablando de una planta cualquiera, si yo en este ejemplo pusiera el ejemplo de una leguminosa, de la soja, por ejemplo, donde libera un montón de flavonoides para atraer bacterias fijadoras de nitrógeno, esto ya sería como historia que ustedes probablemente ya conocen. La planta puede reclutar bacterias del suelo, y de hecho es lo que hace para mantener un estado fisiológico óptimo y un estado sanitario óptimo. Y es así, fíjense, esto se pone cada vez más complejo, porque una planta a través de los exudados libera determinadas moléculas, fenoles, fíjense, aminoácidos, como el triptofano, y estos habitantes de la rizósfera convierten el triptofano en una hormona que se llama ácido indolacético, que es una auxina. Y esa hormona es capaz de regular la floración en la planta. Fíjense, y hay que entender esto desde el punto de vista más simple, pero a la vez sin perder de vista que es un fenómeno biológico exquisito. La planta está censando en el ambiente una condición para poder florecer, y la censa a través de los exudados radicales. Está viendo qué bacterias están presentes en la rizósfera y si esas bacterias la van a beneficiar para el proceso que tiene que llevar adelante, que es la floración. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este concepto? Más allá de que el AI es una molécula súper interesante en la promoción de crecimiento por bacterias, en que hay una compleja señalización en la rizósfera. Y esa señalización ocurre entre la planta y lo que está en la rizósfera, entre los habitantes de la rizósfera entre sí, y entre los habitantes de la rizósfera y la planta. Es un sistema de comunicación. Y en la actualidad lo que estamos tratando de hacer es entender cómo ocurre eso. Entonces ya no podemos hablar de una planta. La planta, como concepto único, aislado, no existe. El concepto hoy es el de holobionte. Y holobionte implica no solo la planta, sino todos los socios que la planta tiene en un espacio y tiempo desde el punto de vista ecológico. Esto quiere decir, una planta no es solo una planta, sino es la planta más todo lo que esté asociado con ella. Y si entendemos que eso es una sola unidad ecológica, tenemos que tratar de asociar nuestras prácticas de manejo, nuestras prácticas agronómicas a ese nuevo concepto, porque es la única forma de no producir desequilibrios. Si nosotros agregamos un determinado fertilizante, y ese fertilizante quizás es benéfico para la planta, pero al mismo tiempo está generando un desbalance en la microflora asociada a la planta, le estamos dando la posibilidad a un patógeno que está controlado por esa población de microorganismos a que prolifere. Y quizás estamos aumentando la provisión de nitrógeno a la planta, pero al mismo tiempo la estamos comprometiendo desde el punto de vista sanitario. Entonces, este concepto de rizósfera, este concepto de holobionte, fíjense si yo se los pongo en otro sistema biológico, lo entenderían con muchísima más claridad y probablemente en sus cabezas ya se dejarían llevar por esta idea, porque es mucho más fuerte el concepto de nuestra flora intestinal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa flora intestinal establecida en nuestro intestino, que es capaz de controlar la presencia de patógenos, es capaz de favorecer la absorción de vitaminas, de elementos nutricionales para mejorar nuestro crecimiento? ¿Qué diferencia hay con lo que nosotros encontramos alrededor de una planta, en la rizósfera? Y yo diría que ninguna. Tanto la planta es considerada un holobionte como nosotros mismos somos considerados holobiontes. Entonces, es más fácil entender que cuando nosotros pensamos en un tratamiento fisiológico para una planta, no podemos dejar de olvidar que la planta, no podemos dejar de pensar que la planta no es solo la planta, sino es la planta más todo lo que se asocia con la planta. Y en la rizósfera, en esa zona en particular, ¿qué encontramos normalmente? Encontramos los buenos, los malos y los que no hacen nada, digamos, en términos microbiológicos. Obviamente el grupo que nos interesa es el del medio, el de las bacterias benéficas, porque son las que interaccionan con las plantas y generan cambios positivos para las plantas. Y esto lo hemos denominado de muchas formas, y en otros sistemas
en los cultivos extensivos, por ejemplo, esto está requete contraestudiado, soja, maíz, trigo, pero creo que tanto la agricultura como la microbiología tiene una deuda un poquito pendiente con otros tipos de agricultura. Y hablo de la agricultura intensiva, hablo de la fruticultura en general. Creo que el abordaje, y que es indiscutible para la agricultura extensiva, hoy tenemos que tratar de extrapolarlo a otro tipo de agricultura, porque ya sabemos que funciona. Ahora, tenemos que encontrar el nexo. Y sabemos qué bacterias son buenas, qué bacterias son malas, hay mucha información, así que no nos va a costar tanto, no debería costarnos tanto hacer esta extrapolación. Sabemos que hay bacterias que promueven el crecimiento, sabemos que hay bacterias que controlan a los patógenos, y sabemos que hay bacterias que ayudan a la planta a sobrellevar condiciones de estrés, y que esto se sustenta, fíjense, por un montón de mecanismos que poseen las bacterias. Producen hormonas, ayudan a la planta a captar hierro, a captar nitrógeno, a captar fósforo, a captar potasio, producen compuestos que regulan el crecimiento, ayudan a la planta a responder al ataque de patógenos, compiten contra los malos, compiten contra insectos patógenos, contra nemátodes, contra hongos, contra bacterias que son nocivas para la planta, y ayudan a la planta a sobrellevar las condiciones de estrés ambiental, un estrés hídrico, un estrés por la presencia de compuestos tóxicos. Estos microorganismos tienen la capacidad de generar un mejor estado fisiológico en la planta cuando están presentes. Y solo un ejemplo para que ustedes vean la producción de hormonas, que en las plantas, obviamente, las hormonas son, por eso se llaman fitohormonas, son súper importantes, regulan todos los procesos de crecimiento en la planta. Y hay un grupo en particular que son las auxinas, las citocininas y las gibberelinas que están asociadas más con el crecimiento y el desarrollo en la planta. Pero estas moléculas no solamente son producidas por las plantas. Fíjense, todas las bacterias que son capaces de producir estas tres hormonas, auxina, gibberelina y citocinina. Y algas, hongos, también son capaces de producir estas moléculas. Entonces, los estudios demuestran que la producción de estas moléculas por las bacterias, de estos microorganismos que están ahí viviendo en la rizósfera y que interaccionan con la planta, los estudios han demostrado que estas bacterias son capaces de producir casi todas las hormonas de las plantas y que tienen un impacto sobre el crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿por qué negar que están presentes y que son importantes? Y les voy a dar un solo ejemplo que tiene que ver con el desarrollo radical, que tiene que ver con esta bacteria que se llama Zospirillum brasilense, donde esta bacteria es muy buena productora de auxinas, y cuando entra en contacto con una planta, induce el desarrollo del sistema radicular. Y vamos a hacer una conexión de esta idea del desarrollo del sistema radicular mediado por auxinas con algo que presentó el ingeniero Nadler en la presentación anterior. En esos momentos, en esos hitos del ciclo de cultivo, del ciclo fenológico de los cítricos, aparecen dos momentos asociados al crecimiento radicular. Y también hay otros trabajos que mencionan que la aplicación de auxinas en determinados momentos de la fenología de los cítricos tiene un impacto sobre el desarrollo de los frutos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, porque estamos interesados en hacer un manejo más asociado al uso de microorganismos y no tanto al uso de compuestos químicos, adicionamos en ese cultivo una bacteria que es capaz de producir esta hormona, de reemplazar esa fuente de auxinas, de otorgarle a la planta, estando en interacción con ella, estas hormonas? Buena pregunta. Nosotros ya sabemos que en otros cultivos esto tiene un efecto claramente definido, la capacidad de esta bacteria. Pero deberíamos entenderlo en el marco de otro tipo de agricultura. Era lo que les mencionaba previamente. Ahora, la manipulación de la rizósfera es algo que los investigadores y los productores, la agronomía en general, la agricultura en general ha venido tratando de hacer, manipular la rizósfera para lograr fines concretos. Y parece algo complejo, después de todo lo que les mencioné, pero en realidad no es tan complejo. Fíjense, hace 10 años atrás, el abordaje pasaba por el uso de bacterias benéficas,
y por la biología y la ingeniería genética, hacer que las plantas produjeran más exudados, produjeran determinadas moléculas que inhibieran a los patógenos, pero yo me quedo con el punto 1, incorporar bacterias benéficas en el sistema. Esto es algo que en la actualidad, y a pesar de que pasaron 10 años, todavía no cambió. Todavía seguimos incorporando bacterias benéficas a los cultivos para generar cambios fisiológicos que favorezcan el cultivo. Y lo que nosotros estamos haciendo cuando agregamos bacterias benéficas en un sistema agrícola, independientemente cuál sea, un árbol, una planta, estamos incorporando nuevos individuos a la rizósfera. Y cuando esos individuos tienen un rol claro, sabemos qué hacen y sabemos cómo lo van a hacer, evidentemente eso tiene un impacto. Nadie puede discutir el uso de bacterias benéficas en agricultura. ¿Por qué no pensarlo en sistemas agrícolas alternativos? ¿Y cuán importante sería tener en cuenta esto cuando hablamos de agricultura orgánica? Donde todo lo que nosotros concebimos desde el suelo está generado por cambios que producen estos pequeños socios. Unos años después todavía el concepto sigue siendo similar. Todavía la incorporación de bacterias promotoras de crecimiento, solas o en consorcio, sigue siendo una gran estrategia para modificar la rizósfera. También se entiende en la actualidad el uso de enmiendas, cosas que mejoran las características del suelo o la actividad biológica de quienes están en el suelo para interaccionar con la planta. Un concepto integrador sería el uso de las bacterias benéficas, más enmiendas, más condiciones de manejo. Ese es el combo ideal. Introducir los socios adecuados, y digo introducir porque pueden que estén presentes en el suelo o no. Nosotros acá hablamos de, el concepto de probiótico está súper de moda, y nosotros tenemos que asegurar que quien está asociado a la planta sea el mejor para cumplir con determinados roles asociados a la fisiología de la planta. Y eso lo podemos hacer incorporando directamente a la agente o incorporando algo que reclute a ese agente o incorporando una práctica de manejo que mejore, aumente la cantidad de ese socio estratégico en la rizósfera y que termine eso impactando en el cultivo. Es mucho de lo que hacen en agricultura orgánica, pero yo creo que hay que ponerlo con letras claras para poder entenderlo en la actualidad con un nuevo enfoque, con todo lo que con todo lo nuevo que se ha descubierto en los últimos años. Entonces, ¿cómo se hace en la agricultura tradicional esto? Muy fácil, lo que se manipula es la espermósfera, o sea, el entorno de la semilla. Y ahí es donde entran los inoculantes. Las semillas se inoculan, se cargan con microorganismos benéficos, y esos microorganismos benéficos terminan. Fíjense como lo muestra el ejemplo, si nosotros incorporamos una PGPR en esa semilla, ponemos la semilla en el suelo, lo que estamos haciendo es, por una cuestión estadística, numérica, disminuir la probabilidad de que aparezcan los puntos celestes. Que los puntos celestes son los patógenos. Fíjense, en este sistema, en la anterior, hay patógenos. No podemos desconocer que hay patógenos en la rizósfera. Pero si nosotros inundamos la rizósfera con bacterias benéficas, estamos disminuyendo la probabilidad de que esos patógenos aparezcan. Y estamos aumentando las chances de que otras bacterias benéficas puedan aparecer. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, y esto pasaría en un sistema en el que no incorporamos esas bacterias benéficas, la probabilidad, lo que les mencionaba, la probabilidad de que aparezcan los patógenos aumenta. Y yo les digo que cuando uno incorpora una bacteria benéfica, el número de bacterias benéficas aumenta, porque eso es un hecho científico. Las bacterias benéficas se comunican entre sí, hay un proceso de reclutamiento. Bacterias buenas llaman bacterias buenas, bacterias malas llaman bacterias malas. Esto se cumple en la biología. Entonces, es difícil entender ese concepto de la semilla y de la espermósfera en esto, ¿no? En un cultivo de cítricos. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Y si nosotros el manejo lo hacemos desde el inicio, el manejo biológico adecuado lo hacemos desde el inicio, no es difícil pensar que este mismo sistema lo podemos aplicar en las plántulas que vamos a llevar al campo y vamos a establecer de manera definitiva en el campo. Nosotros tenemos que asegurar que la provisión de microorganismos sea la adecuada para que inicien los ciclos biogeoquímicos en el suelo para que favorezcan a la planta.
Esto es un hecho también probado. Si nosotros cargamos la rizósfera con bacterias benéficas, las probabilidades de que haya desequilibrio disminuyen en una semilla o en una plántula. Pero también lo podemos pensar en un sistema en las plantas ya tienen un desarrollo considerable. Y si en el tratamiento de cítricos se hace riego y se hace fertirriego, ¿por qué no pensar una incorporación de microorganismos programada y determinada en el tiempo para favorecer y enriquecer la rizósfera con una actividad biológica favorable? Esto es la panacea del microbiólogo. Esto en soja, en maíz, en trigo no existe. El tratamiento en una semilla de soja es único, antes de la siembra. Y esa carga de bacterias tiene que arreglársela para hacer todo el trabajo un tiempo largo después de que fue introducida, que fue tratada y que es introducida en el suelo. Esto es un sistema en tiempo real. Ustedes pueden asegurar y pueden regular en tiempo real aspectos fisiológicos de la planta, obviamente desde la fisiología o la adición de determinados compuestos, obviamente aptos para el tratamiento de cultivos orgánicos, que puedan regular el estado fisiológico de la planta. Podemos controlar la sanidad a través de este sistema. Y no solo la sanidad, sino la provisión de microorganismos que están asociados a la rizósfera de la planta. Entonces no es tan inconcebible la idea de la incorporación a estos sistemas agrícolas de estos socios naturales, de estos socios benéficos. Y fíjense que el proyecto Maya, que es un proyecto en el cual está involucrada la Unión Europea para el manejo, para la generación de agricultura ecológica en cítricos, considera la biodiversidad de los suelos como un aspecto esencial para mejorar las características de producción. Y ahí tenemos que apuntar a la idea nuevamente de incorporar socios estratégicos que permitan que, aumentando la biodiversidad, nos permitan cumplir con roles específicos en el suelo que impidan el desequilibrio, que impidan los desbalances nutricionales y que impidan la aparición de patógenos. ¿Y quiénes serían estos socios estratégicos? A ver, ¿qué sabemos de cítricos? Y por suerte en el mundo hay gente que se interesó en estudiar quiénes están asociados a los cultivos de cítricos. Y este es un trabajo de nivel, es un trabajo, yo diría, de características globales, publicado en Nature, que es una revista muy prestigiosa para el mundo científico. Este trabajo involucró 10 áreas, 10 regiones en todo el mundo, a partir de las que plantas de limón fueron estudiadas desde el punto de vista de su microbioma. ¿Quiénes estaban asociadas con ellas? Y se llegó a resultados muy interesantes. Se determinó que no en todos los lugares pasa lo mismo. Hay plantas que, dependiendo en dónde están, se asocian con determinados grupos de microorganismos, pero sí se logró determinar de que hay muchos de esos microorganismos que están fuera de la planta que terminan siendo muy importantes para la planta y que se enriquecen, que es este grupito de acá de 132. Ya el número es más pequeño. Entonces, en la actualidad es posible saber qué bacterias son más importantes que otras en relación a los cultivos de cítricos. Ahora, ¿qué función cumplen? También se estudió. Se hizo un análisis para entender qué roles cumplen esos microorganismos en asociación con la planta. O sea que con esta información ya no podemos desconocer el hecho de que sabemos quiénes son los socios estratégicos y que sabemos qué hacen por la planta. No podemos dar vuelta a la cara, ni los microbiólogos, ni los agrónomos, ni los fisiólogos vegetales, ni los agricultores orgánicos, y dejar de entender este fenómeno o concebir estas herramientas que son fundamentales para mejorar la práctica. Podemos mejorar las características microbiológicas del cultivo de cítricos. Y lo podemos hacer con técnicas que, por suerte, están muy probadas, como es la incorporación de microorganismos en los cultivos. Y Argentina, por suerte, tiene una larga trayectoria en este aspecto. Tenemos muchas empresas, tenemos muchos productos, la calidad de los productos es distintiva a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que acá también pasa por
el concepto y la visión de los productores, de poder entender el concepto de probiótico. Prevenir es más barato siempre que curar. Entonces, ¿cómo reproducir este modelo? Y bueno, fíjense, si en el caso del holobionte que somos nosotros, podemos recurrir a una diversa cantidad de productos y con la salud humana no se juega. Sin embargo, estos probióticos cada vez se comercializan y cada vez son más, ¿sí?, los que están disponibles, que básicamente lo que hacen es lo que nosotros consideramos esencial para que ocurran las plantas: establecer grupos estratégicos en interacción con el intestino, con nuestro intestino, o con la planta, para que faciliten y mejoren su fisiología. Yo creo que no es muy complicado. Es algo absolutamente real en los tiempos actuales, y lo que requiere es, obviamente, la puesta a punto y el acuerdo entre los desarrolladores de tecnología, que por suerte hay mucho, como les decía, en Argentina, y los usuarios. Entender este sistema, yo creo que, como todo sistema biológico, a lo largo del tiempo el impacto es sostenido. Es mucho más significativo que el modelo químico, y por eso muchos de ustedes han optado por este tipo de agricultura, la agricultura orgánica, considerando no solamente facetas económicas de este tipo de agricultura, sino facetas, podríamos decir, ecológicas o en relación al suelo en el que producimos y que se relacionan con nuestra vida en el planeta. Entonces, nuestros socios están y están disponibles en muchos casos en forma de productos comerciales. Yo aliento a los productores, de la misma forma, en este caso de cítricos, de la misma forma que aliento a los grupos con los que me toca transmitir estos conocimientos, a que se acerquen a la microbiología. Y desconocer la microbiología, y sobre todo en agricultura orgánica, es casi como una paradoja. Así que quedo atento a sus preguntas y les agradezco mucho por su atención, y me disculpo quizás por el lenguaje técnico un poquito elevado, porque créanme que es un momento muy, podríamos decir, excitante para la ciencia. Hay mucha información que está emergiendo, y esto, para quienes estamos en el tema desde hace unos cuantos años, entendemos que es absolutamente positivo, pero tiene que llegar a los canales adecuados, que son todos ustedes. Así que muchas gracias. Fabricio, muchas gracias, excelente, la verdad que muchísima información. Espero que todos los productores, digamos, puedan tener después disponibilidad para comenzar a generar, digamos, una producción orgánica. Y hay algunas consultas, me parece que la primera va más dirigida a Claudio, sobre el aporte de calcio-boro en floración y cuaje, si tenés experiencia, y si has utilizado algún producto de origen orgánico para aporte de hormonas, específicamente auxinas. Sí, la pregunta es bien específica y no se aparta de lo que veníamos hablando. La posibilidad de utilizar calcio-boro en los procesos de prefloración, floración y cuaje es estratégica. Hay muchos productos orgánicos, digamos, aptoorgánicos, muchos productos aptoorgánicos que se adaptan para ese momento. Pero esa acción en forma solitaria o en forma descolgada del contexto general, creo que el aporte que puede generar es escaso. Desde la incorporación de consorcios microbianos, desde la mejora de la microflora de suelo, desde las matrices orgánicas que son sustrato y sustento de los microorganismos, puede lograr una acción mucho más favorable que solamente la incorporación de calcio-boro. Pero específicamente el calcio-boro, a través de distintos productos que hay en el mercado de primera calidad, sería el complemento correcto
cuando todos los demás factores se vienen haciendo en forma ordenada. ¿Y en citrus has utilizado algún organismo, una bacteria, digamos, para aportar hormonas, precisamente auxinas? ¿Has utilizado una aplicación foliar? No, a ver, aplicaciones foliares con consorcios microbianos tiene por ahí otra función. Los consorcios microbianos, incorporarlos a las rizósferas, como bien lo explicaba el ingeniero Fabricio, incorporarlos en la rizósfera en tiempo, cantidad y oportunidad adecuada, va a generar que toda la síntesis natural de hormonas de la planta se vea beneficiada y equilibrada. ¿Qué microorganismos, en qué cantidad, cuándo? Bueno, son preguntas que por ahí son un poquito más amplias para responder y creo que excede a esta charla. Pero microorganismos para, digamos, como promotores de la actividad productora de hormonas, sí. Me parece que, no es que me parece, es absolutamente importante e indispensable hacerlo. Lo acaba de decir el ingeniero Fabricio Kazán. Hablar de agricultura orgánica sin hablar de incorporación de consorcios microbianos, como lo llamo yo, él lo tiene por ahí otros términos, me parece que es, digamos, como ver una parte de la película. Fabricio, y según tu experiencia, acá la consulta sería, bueno, ¿qué bacterias, qué microorganismos se podrían empezar a utilizar en cítricos, tanto para el aporte de nutrientes o como para el aporte de hormonas? Lo que comenté en algún momento de la presentación es que tenemos modelos biológicos muy estudiados en Argentina. Y alguien hizo una pregunta recién, justamente, Azospirillum, Bacillus y Pseudomonas son 3 géneros microbianos que han sido sumamente estudiados, que se han llevado a productos biológicos y ya hay una comprobada acción sobre cultivos. Hacía referencia a una deuda que tenemos en otro tipo de agricultura que no es la agricultura extensiva. Y también hacía referencia a que es necesario hacer ensayos, mayor cantidad de ensayos, que permitan validar estas tecnologías. Yo no podría afirmar de que, evidentemente, de que va a haber un efecto comprobable en todos los casos, pero toda la información, incluso en otros sistemas de no cítricos, otros modelos vegetales, la actividad de estas bacterias ha sido probada y ha sido validada y de hecho se utilizan en el mundo en formulaciones comerciales. Por eso yo creo que aquí hay que hacer un pacto de compromiso. Los productores tienen que empezar, junto con los técnicos, a empezar a hacer un desarrollo a nivel del manejo y la utilización ya de estos productos comerciales, no de conceptos, sino de productos comerciales, en condiciones a campo. Y fíjense, como les mencionaba, la incorporación de los microorganismos y el efecto que tienen cada uno de ellos puede ser variable dependiendo de la forma de incorporación en el cultivo. Si nosotros lo incorporamos en los plantines, generamos una estructura de suelo que después incorporamos en el campo, o los incorporamos por riego, el efecto también podría ser diferente y la estrategia de qué microorganismo utilizar también podría ser diferente. Lo que yo voy a decir, y en esto pongo un grado de riesgo, digamos, me arriesgo a decirlo, mejor dicho, es que la incorporación de estos microorganismos no va a generar, por lo menos de los que han sido más estudiados, me atrevería a decir que por lo que se ha visto en el microbioma de cítricos en todo el mundo, la incorporación de bacterias PGPR de género Azospirillum o incluso rhizobios podría tener un impacto significativo en la ocupación de la rizósfera. Y es importante entender la ocupación de la rizósfera. Si yo ocupo la rizósfera con cosas buenas, la probabilidad de que aparezcan cosas malas disminuye. Y sabes que me olvidé, había guardado 3 diapositivas para el final.
¿Me permitís compartir un minuto? Sí. Porque tiene que ver con lo que dijo Claudio recién, que es isósfera, pero yo al principio también les dije que había otra fracción de la planta, que era la filósfera, que está en la parte aérea. Y esto quería compartirlo un segundito con ustedes, porque esto es un trabajo de abril del 2020. Fíjense el título. Las plantas controlan su microbioma para mantener su salud. Esto fue hecho en la Universidad de Michigan. Fue publicado este trabajo en la Universidad de Michigan. Y este estudio se hizo a nivel de la filósfera. Entonces, estamos hablando de prácticas que en el cultivo de cítricos se pueden perfectamente incorporar. Y digo, la filósfera es el punto de ingreso. O sea, no todos los patógenos entran por la raíz. Hay patógenos que atacan y atacan el sistema aéreo de la planta. Una vez más, si nosotros ocupamos el espacio de la parte aérea de la planta con bacterias benéficas, la probabilidad de que los patógenos aparezcan disminuye. Y en esto, vuelvo al concepto de prevenir, es más económico que curar. Bueno, muchísimas gracias a los dos, un lujo, la verdad, las dos disertaciones, muy agradecida. Muchas gracias a la audiencia y bueno, cualquier consulta estaremos respondiendo a través de los correos electrónicos y esta capacitación o taller queda grabada y también va a ser recibida y enviada a cada uno de los correos. Muchísimas gracias y hasta pronto, hasta una próxima convocatoria. Gracias Fabricio, gracias Claudio. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto.